por asistir a nuestro video. Mi nombre es Agustín Basso, soy argentino. Fundamos en el año 2017 IBTEC, una empresa brasilera, con la idea de desarrollar productos, soluciones para nuestros clientes de fácil aplicación en espacios que no necesariamente son industriales, soluciones de embalaje en espacios que no son necesariamente industriales. Ese es el concepto y el leitmotiv de nuestra empresa. Resido en Brasil desde 2000, año en el que realizamos otros proyectos. Mi background es en economía, pero yo trabajo en el área técnica desde siempre, desde hace muchos años, desde el año 98, y siempre estuve vinculado directamente con el área del embalaje, con empresas familiares que no ya teníamos en Argentina. Entonces yo considero que tengo un background en packaging de más de 40 años, de cuando ya inicié mis actividades en una empresa familiar en aquella época. IBTEC nace con la idea de desarrollar soluciones para nuestros clientes que puedan ser aplicadas en espacios que no necesariamente son industriales. Una máquina como es esta, que es nuestra última versión, puede trabajar en un espacio que puede ser una sala normal, sin cualquier requerimiento industrial. Para ustedes poder entender mejor, IBTEC es una empresa autónoma, pero tiene un vínculo muy estrecho con la empresa Opuspac, a quien considero una empresa madre, por vínculo familiar y por colaboración a lo largo de estos 5 años de establecida la empresa, y básicamente porque comparten el mismo segmento de mercado en donde IBTEC se ha especializado en líquidos y Opuspac no tiene ese producto y se complementan. IBTEC utiliza la red de distribución de Opuspac para comercializar sus productos en los diferentes países en donde participa. La característica de la máquina es la de ser una máquina compacta, intuitiva, de fácil utilización, inclusive por quien no tenga expertise en el área industrial, pero que haya tomado los conocimientos después de nuestro entrenamiento para poder operarla. La máquina MK5 es la evolución de 3 máquinas anteriores, en donde fue madurado el concepto de una máquina simple, compacta, de fácil utilización, intuitiva para el usuario, y de utilización frontal. Todo lo que es de acceso para el usuario está en el frente de la máquina y no hay elementos en la parte trasera de esta. Está constituida por 3 áreas. Una es el área básicamente de trabajo de la máquina, en donde el embalaje se coloca la bobina y el embalaje es manoseado y es realizado el llenado del envase, el sellado y el corte. Tenemos un área de control de la máquina en donde tenemos la pantalla de control propiamente de la máquina, la pantalla de control del impresor. El impresor la cabeza de impresión se encuentra dentro del área de trabajo de la máquina y es uno de los elementos principales de la máquina porque es lo que permite hacer una impresión en el envase con un archivo, partiendo de un archivo digital, una impresión con un nivel de calidad muy grande. Entonces eso permite no solamente colocar información, sino que también permite colocar una serie de logos y logomarcas que no podrían ser hechos con la misma calidad de otra forma, a no ser en grande escala. Entonces nosotros podemos hacer, a través del impresor, con su controlador, en donde se coloca el archivo, podemos hacer una imagen, crear una imagen en una cantidad muy pequeña. Puedo hacer 100 embalajes, puedo hacer 20 embalajes.
que eso no podría ser hecho si no fuese de forma industrial en grande cantidad. La tercera área de la máquina, que considero muy importante, es la de introducción del producto, el producto líquido que va a ser colocado dentro del embalaje. Entonces hemos creado un sistema de dosificación bastante simple, pero muy práctico y muy higiénico sobre todo, donde tenemos un embudo, que en este caso es un embudo de plástico, que puede ser hecha esterilización en autoclave, en donde se colocan los frascos y se deja el frasco decantar hasta que no exista más residuos dentro del frasco. Entonces hay un aprovechamiento en el decorrer del tiempo muy grande, porque prácticamente no hay desperdicio como habría en una condición normal en donde se sustrae el producto y siempre queda un residuo en el envase. Aquí la totalidad del producto es vertida en el embudo y necesariamente entra en el envase. Todas las partes que están en contacto con el producto, en este caso las partes de comunicación con el interior del envase, son partes que son o descartables o son partes que pueden ser esterilizables porque sean metálicas. Tenemos una pequeña pieza metálica aquí y otra pequeña pieza metálica dentro de la máquina que tienen un pequeño contacto con el interior del envase o con el producto en sí, y esas partes son de acero inoxidable 316L que permiten esterilización y autoclavado. La máquina, como ya habíamos dicho, tiene una pantalla en donde son colocados todos los parámetros de la máquina para hacer el correcto funcionamiento, y sobre todo permite la adecuación para diferentes tipos de productos, para diferentes tamaños de embalaje a ser realizado, tamaño en referencia al tamaño del envase en sí, como a la cantidad de producto que va a ser colocado dentro, y la velocidad de funcionamiento. Entonces la pantalla permite hacer la interacción entre el operador y la máquina es una pantalla táctil y permite introducir esos parámetros, y esos parámetros pueden ser guardados en recetas. La máquina tiene hasta 20 recetas para facilitar la operación de propiamente el operario, que posteriormente terminó de hacer un producto, va a hacer el producto siguiente, probablemente hay un histórico previo, entonces él busca esa receta, carga esa receta y parte de forma rápida para hacer la nueva producción. Sumamente práctica, fácil de ser utilizada, lógicamente debe existir un entrenamiento previo, porque no deja de haber algunos elementos que tienen que ser conocidos previamente, pero es una máquina intuitiva y todo queda al alcance del operador de forma fácil, siendo así muy fácil su operación en el día del envase, ser pasado por los diferentes rodillos. Uno de ellos, que es el principal, es el rodillo de impresión, volver aquí y por último entrar en una línea descendiente en donde va a ser introducido el producto a través de, en este caso, una sonda con una guía que lleva la sonda hasta el final del envase, y tiene sus ruedas de traccionamiento y su sistema de sellado. Aquí vemos la bomba, que es una bomba peristáltica, también desarrollada por IBTEC, especialmente para esta solución. Y todos los elementos que usa la máquina para hacer la dosificación son elementos que son descartables, dos piezas son reaprovechables y esterilizables. Entonces, el cambio de un producto para otro, siendo que no solamente puedan ser lotes diferentes, pero que puedan ser productos totalmente diferentes, se hace extremadamente fácil porque básicamente las partes que están en contacto con el producto se descartan y se utilizan piezas nuevas. La máquina cuenta con elementos de seguridad, que son sensores, que garantiza que la máquina va a hacer un trabajo seguro para el operador, y aquí en Brasil eso está definido por las normas ANR 12,
que son las normas de seguridad del trabajo, y permite que la operación de la máquina pueda ser hecha únicamente con la máquina cerrada. Entonces no hay condición del operador tener cualquier accidente o situación inesperada y que pueda lastimarse. Con una balanza que viene integrada con la máquina, tiene una propia alimentación, y eso permite hacer el monitoramiento en tiempo real del volumen de producto que es dosificado. El producto es dosificado por tiempo, no es dosificado por volumen. Estamos trabajando con una bomba peristáltica que va a dar un caudal de dosificación constante en el tiempo, y ese tiempo es definido por un controlador. Entonces, por último, lo que se hace cuando no se conoce el producto, porque cuando ya se conoce ese parámetro también queda guardado, cuando no se conoce el producto, lo que se hace primero es se define experimentalmente en 2 o 3 pruebas cuál es el tiempo necesario, y se controla con la balanza centesimal que va a definir si está dentro de lo esperado. Después, en el decorrer del tiempo, cuando la máquina está trabajando en forma continua, lo que se hace es extrae a muestras de embalaje de tanto en tanto para conferir o verificar si el producto está siendo envasado en la forma correcta. La máquina tiene una productividad básicamente de 10 a 20 ciclos por minuto, o sea, realizaría de 10 a 20 embalajes por minuto, pudiendo hacer más porque hemos producido con la máquina a 40 embalajes por minuto en el sector industrial. Pero en la farmacia del hospital, en donde la productividad no es un requisito tan importante cuanto la eficiencia de trabajo, entonces se opta por trabajar en velocidades inferiores, y básicamente hoy estamos trabajando en productos en las farmacias de 2 a 20 o 30 ml. La máquina tiene un rango mayor, la máquina puede trabajar de 1 ml a 100 ml. Pero en la farmacia del hospital, para facilitar la operación, se trabaja a partir de 2 ml, eso por una cuestión práctica. 1 ml es difícil de extraer el producto de dentro del envase, no hay precisión para sacar la totalidad del contenido, entonces se opta por definir productos arriba de ese 1 ml y se trabaja a partir de los 12 ml. Y el volumen máximo que se trabaja hoy en la farmacia es entre 40 y 50 ml. Se podría trabajar en más, como se trabaja en la industria, pero ahí se requiere una mínima adecuación de la máquina. Entonces, para no haber esa adecuación, hoy la máquina, como está preparada aquí, que ustedes la ven, puede hacer sin ninguna adecuación de 12 ml a 30-40 ml. Y el rango de velocidad es de 8, 10 a 20 ciclos por minuto. Es decir, que la máquina, en términos generales, tiene una tasa de repago que va del año y medio y ha llegado a los 8 meses. ¿Y por qué eso? Bueno, dependiendo de la utilización de la máquina, lógicamente, cuánto puede ser
utilizada, cuán intensivamente puede ser utilizada la máquina. Consideremos que la máquina es una máquina fabricada y proyectada con conceptos industriales y con elementos industriales. Entonces la máquina puede trabajar 3 turnos en forma directa 7 días por semana. Eso no sería ningún problema. En algunos casos es utilizada en condiciones próximas a eso. Dependiendo de la intensidad de uso de la máquina puede tener un repago mayor. Nosotros tenemos casos en donde la máquina ha tenido 8 meses de repago. ¿Por qué? Primeramente porque los productos con que trabaja la máquina, los remedios, tienen un alto valor agregado. Y la utilización de un frasco de remedio en un hospital, cuando es cedido el frasco entero para el cuarto, ya después no puede ser reaprovechado en otro lugar y no necesariamente hay un aprovechamiento integral. Entonces, cuando es fraccionado el frasco en dosis individuales, el aprovechamiento es máximo y ese aprovechamiento es lo que genera la gran economía en la utilización de los productos en el hospital y en la farmacia del hospital, y eso es lo que genera el retorno y el retorno acelerado y repago de la máquina en forma acelerada. Entonces eso es lo que nos ha motivado durante estos años a ir aumentando la eficiencia, la productividad, la confiabilidad de la máquina para que ésta pueda trabajar de la mejor forma posible en la farmacia del hospital y brindar esa economía y ese aprovechamiento al hospital, a la farmacia del hospital. Si precisan de más información, tenemos ejemplos de esto dicho por responsables de algunos hospitales en donde tenemos la máquina aquí en Brasil, e inclusive esto ha surgido en conferencias en donde están expuestos todos los números que son de acceso libre. Muchas gracias.